Hola, mi nombre es Yasmin Rincón Medina, fisioterapeuta y máster en coach neurobiológico. Hoy quiero hablarte de cómo caí en una estafa. Hace un año, un personaje que pertenecía al grupo de ciclismo de mi esposo me propuso que hiciéramos una sociedad para poder firmar un contrato con una entidad del Estado. Como yo conocía a este personaje un año atrás, yo confié en ese personaje. Resulta que en el momento en que él me dijo que hiciéramos esta sociedad, empezó la pandemia. Y con la pandemia, pues ya sabes, todas las restricciones propias del caso. Y esto fue una buenísima excusa para él para decirme que no podíamos firmar ningún contrato, no podíamos firmar ninguna sociedad debido a las circunstancias. Pero también fue una muy buena excusa para que él me dijera que el contrato como tal debía cumplir unos ciertos requisitos que ahora debían cumplirse por medidas de bioseguridad, que esa entidad del Estado estaba pidiendo, exigiendo unas ciertas cosas que por supuesto requerían de invertir dinero. Así que yo, de manera muy crédula, le entregué dinero casi que semana a semana para poder cumplir con esos requisitos. Una muy buena estrategia que este personaje utilizó fue la presión, la rapidez, la presión en cuanto al tiempo. Entonces, el día en que él me dijo, me gustaría que fuéramos socios, fue lunes a las 8 o 7 de la noche y me dijo, mañana a las 7 de la mañana yo tengo que responderle a esta entidad del Estado y necesito que me lo digas ya, que tomes la decisión ya. Por supuesto, yo dije que sí. Y de ahí en adelante, en cada pago que me pedía, cada vez que pedía dinero, era de esa manera. Tiene que ser ya, tiene que ser en este momento, es para hoy. Si nos pasamos de hoy, entonces nos van a cobrar una multa. Si nos pasamos de hoy, nos van a cobrar el doble. Si nos pasamos de hoy, el contrato ya no va a estar. Así que yo no tenía tiempo de pensar. Ahora, esto no es una excusa, por supuesto, pero te lo digo para que más allá de contarte la historia o de contarte el chisme, me gustaría que si tú en algún momento pasas por esto, no vayas a caer de la manera en que yo caí. Entonces, mi primer aprendizaje: cada vez que tú vayas a tomar una decisión económica importante, ya sea formar una sociedad, hacer una inversión, formar un negocio, cualquier cosa, debes tomarte por lo menos 24 horas para pensarlo. Las primeras horas vas a estar, digamos que llevado o llevada por tu emoción. Va a ser la emoción la que te diga qué hacer. Decir que sí o decir que no, depende de lo que sea. Pero luego de eso va a ser la razón la que entre a decirte, ¿será que sí? Mejor pensémoslo, averigüemos, preguntemos. Y aquí viene un tema muy importante. Si a ti te están proponiendo un negocio de algo de lo cual tú no tienes la más mínima idea, pues entonces no lo hagas, no lo tomes, ¿sí? A no ser que tú estés dispuesto o dispuesta a aprender absolutamente todo de ese negocio. De esa manera, pues no se van a aprovechar, entre comillas, de ti, porque tú vas a tener el conocimiento suficiente para poder exigir con autoridad determinadas cosas. Como te decía, a medida que fue pasando el tiempo, me fueron pidiendo más dinero y más dinero. Y hubo un momento en el que yo pensé, yo ya no quiero seguir entregando dinero. Y en ese momento, la loca de la casa entró. Pero la loca de la casa entró con el miedo, con un miedo muy fuerte. Y este miedo lo que me decía era, ¿y si pierdes el negocio? ¿Y si se pierde el contrato? Y es una muy buena oportunidad porque es con una entidad del Estado, así que es algo serio. ¿Qué tal que no lo puedas lograr? Si se va todo el traste a la basura. Pero también me decía, ¿y si este personaje te está robando ese dinero?
¿Y sabes qué? En ese momento me ganó el miedo. Lo escuché demasiado, por mucho tiempo, por muchos días. Y ese es mi segundo aprendizaje. El miedo no te va a decir la verdad. El miedo lo único que hace es quitarnos claridad mental. El miedo nos amenaza un montón, con un montón de cosas catastróficas que pueden llegar a pasar. Pero además, el miedo nos paraliza. Porque si tú tomas ese miedo y dices voy a tomar acción, si aquí me están robando, yo ya voy a hacer tal cosa. Si esto no está funcionando, yo me voy a ir a esa entidad del Estado a mirar si eso es cierto o no es cierto. Yo voy a hablar con otras personas, yo me voy a asesorar. Pero el miedo generalmente lo que hace es paralizarte, hacer que te quedes quieto o quieta esperando a que las cosas pasen, a que milagrosamente todo se solucione. El miedo no es un buen consejero. Durante este proceso, en este año, en 2 ocasiones yo tuve orzuelos. Y fíjate lo lindo que es el cuerpo. Habrás visto un video en el que hablé acerca de los orzuelos. Y es que el orzuelo es que yo no estaba viendo algo que yo quería ver. Yo no estaba viendo que ese contrato o esa firma de la sociedad o ese contrato con la entidad del Estado se concretara, por redundar, se hiciera realidad. Era algo que yo quería ver y no lo estaba viendo. Por otro lado, había algo que era evidente y que yo no quería ver. Y era que me estaban estafando, claramente. Pero yo no quise verlo. En el transcurso del tiempo, hubo un momento en el que a mí no me cuadraban las cosas, en el que yo sentía que me estaban diciendo muchas mentiras. Y de hecho, yo las anotaba, ¿sabes? Yo soy una persona, digamos que un poco exigente, tal vez sería la palabra, con eso. Exigente con que las personas sean honestas, sean transparentes, porque así como soy yo, me gusta que los demás sean. Desafortunadamente, no todos podemos ser así, y está bien, cada cual elige. Pero yo me empecé a dar cuenta que había cosas que este personaje me decía que no cuadraban, o que un día me decía caballo blanco y al otro día me decía caballo blanco con negro. Y yo le decía a este personaje, es decir, yo expresaba mi molestia, expresaba el tú me estás diciendo A y luego me estás diciendo B, qué es lo que está pasando. Y en esto está mi tercer aprendizaje. Yo no le hice caso a mi intuición. Mi intuición me lo dijo, mi cuerpo me lo dijo, mis orzuelos me lo estaban diciendo. Había algo que me decía, mira, si esta persona está mintiendo en estas cosas que ni siquiera eran tan relacionadas con el negocio, sino en cosas más personales de amigos, ahora, ¿cómo no te va a mentir en otras cosas más grandes? Más aún, cuando estamos hablando de dinero. Y yo no me hice caso, no me atendí, no me escuché. Así que el aprendizaje es escucharme, empezar a hacerle caso a mi intuición o seguir haciéndole caso a mi intuición, en vez de estar haciéndole caso al miedo. Mi cuarto aprendizaje, y coherente con la persona que yo soy, es que yo aquí no me siento una víctima. Yo aquí no siento que el culpable es ese personaje. Yo aquí me responsabilizo. Yo confié en él. Yo creí en esa persona.
Yo deposité mi confianza en esa persona. Pero yo decidí depositar mi confianza en él. A mí nadie me obligó a creerle. A mí nadie me obligó a confiar en él. Y con esto no te estoy diciendo que entonces, como no creo que él sea culpable, entonces la culpa la tengo yo. No. Con esto quiero decirte que al yo responsabilizarme de esta situación, aprendo a decir que no quiero ser la víctima de esa persona. Que yo no le voy a dar ese poder a él. Yo no le voy a dar el poder de quitarme la paz o la tranquilidad. No. Ni voy a sentirme pobrecita yo con lo que él me hizo, con todo el dinero que me robó. No. No me voy a sentir boba, tonta o bruta. No. Yo voy a tomar mi papel de responsabilidad en eso que está pasando. Y desde ahí, yo voy a tomar mi poder y me voy a conectar con ese poder. Y basada en esa conexión, en ese poder que me está brindando esta situación, esta oportunidad de crecer, entonces yo tomo las decisiones. Tomo la decisión de actuar en vez de quedarme quieta y estar esperando. También tomo la decisión de aprender a escucharme, de aprender a atenderme, de aprender a crecer, de aprender a que en lugar de esperar a que mágicamente las cosas se solucionen o las personas puedan actuar desde mis mismos principios morales y éticos, dejar que cada cual sea como sea. Crecer. Coger todos estos aprendizajes y llevarlos a la práctica para tener más sabiduría, para vivir desde la sabiduría. Ahora, ¿para qué te cuento todo esto? No solo para que tú no vayas a caer como caí yo, tan tontamente, sin que yo sea tonta, pero también porque a veces tengo pacientes que me dicen: las personas que salen en las redes sociales tienen la vida perfecta. Y yo quiero mostrarte que las personas que salimos en las redes sociales no tenemos una vida mágica, que somos normales. Lo que pasa es que hay algo que nos hace salir en las redes sociales y compartir eso que conocemos, eso que hemos aprendido, enseñarlo, mostrarlo, para que las otras personas les pueda servir, lo puedan usar en su más alto bien. Pero el ser espiritual o el salir en redes sociales no significa que tenemos una vida mágica o una vida perfecta, porque es que la vida, que para mí es un camino, está lleno de muchas cosas, y este camino a veces tiene tramos que son dolorosos, a veces tiene tramos que son muy frustrantes, a veces tiene tramos que producen mucha rabia, a veces tiene tramos muy alegres, muy excitantes, muy emocionantes, y de eso se trata. No es evadir parte del camino, no es evadir esos tramos, no, es pasarlos dentro de la coherencia, gestionando tus emociones, sintiendo. No creas que porque yo sé gestionar las emociones, entonces yo dije: no voy a sentir rabia, esto lo perdono y ya pasó. No, claro que no. Sentí rabia, sentí frustración, sentí tristeza, sentí dolor. En algún momento incluso también sentí culpa. Pero es que gestionar las emociones no significa no sentir. Significa que yo aprenda a sentir
a aceptar eso que está pasando en determinado momento y que yo deje que eso pase. Es decir, yo no me engancho con un solo sentimiento, no me engancho con una sola emoción. Yo dejo que la emoción que esté en el momento X surja, la siento con todo mi ser y luego dejo que ella se vaya. Y luego surgirá otra, diferente, igual pero más potente, más débil, no importa. Eso es gestionar las emociones. Por último, quiero decirte que si tú has pasado por una situación parecida, o que si tú estás pasando en este momento por una situación no de estafa, pero sí que para ti es difícil, dolorosa, que sea un reto de vida para ti, pues digamos como aclararte o dejarte el mensaje de que si tú has tenido las herramientas para crear esta situación, créeme, tú tienes las herramientas para salir de esto. Tú tienes los recursos para salir adelante, para seguir. Tú eres capaz. No dejes que esta situación que estás viviendo o que la situación que viviste en el pasado te hunda. No te quedes en la frustración. No te quedes en la rabia. No te quedes esperando venganza. No te quedes en el rol de víctima. No te quedes echándote la culpa tampoco. Ay, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, si yo hubiera pedido más soportes, si yo hubiera sido más exigente. No, esos verbos no existen. Ámate aquí, ahora. Deja que esa situación pase. Tú puedes, tú eres capaz, y con ese mensaje es con el que quiero que quedes hoy. Tú puedes seguir adelante. Pase lo que pase, sea la situación que estés viviendo en este momento, sea como sea que te estés sintiendo en cuanto a aquellas emociones que no son tan agradables, tú tienes la capacidad, las herramientas y los recursos para salir de ahí. Porque así como tuviste todo eso para entrar en esa situación, lo tienes para salir. Yo creo en ti. Gracias por escucharme.